Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Pasaje bíblico, Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Lo tenemos? Leamos entonces la palabra de Dios. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concedes de recibir tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor. Teniendo ese privilegio, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos atender con solicitud tu palabra, que seamos receptivos a tu mensaje, que nuestro corazón esté humilde al recibir tu santa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada persona que está presente, Señor, que sea un tiempo de edificación. Concede, Señor, al predicador tu gracia, Señor, para exponer las sagradas escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, podemos sentarnos. Vamos a continuar entonces con esta preciosa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Ya hemos concluido el capítulo 1, que nos ha traído grandes enseñanzas, que nos ha traído también interesantes temas para poder aplicar a nuestra vida. Y ahora llegamos al capítulo 2. Llegamos al capítulo 2. Vamos poco a poco escudriñando las Escrituras. Y para iniciar este capítulo 2, debemos tener estas características muy importantes para poder comprender mucho mejor este texto. Vamos a mirar 3 características muy importantes para poder comprender este inicio del capítulo 2. Nos va a ayudar mucho estas 3 características. Así que vamos a mirarlas. La primera característica es la siguiente. Mira que en Romanos capítulo 2, versículo 1, aparece la palabra por lo cual. Es decir, esa palabra por lo cual nos habla de que hay un contexto. Hay un contexto. ¿Qué vemos en ese contexto? Los versículos inmediatamente anteriores. ¿Y qué observamos en esos versículos anteriores? Una lista de pecados. Una lista de pecados del hombre natural, donde se habla que el hombre natural está lleno, está rebosado, está saturado ¿de qué? De pecado. Eso es lo que nos habla los versículos anteriores, ¿no es cierto? Versículos anteriores. La segunda característica, tengamos en cuenta estas características. La segunda es que este inicio del capítulo 2 presenta un cambio de lenguaje del apóstol Pablo. Está presentando allí un cambio de lenguaje del apóstol Pablo. Miremos lo siguiente.
En el capítulo 1, por ejemplo, en los versículos 24, 26 y 28, el apóstol Pablo está hablando en tercera persona del plural. Tercera persona del plural. Miremoslo. Por ejemplo, versículo 24, Romanos 1, 24 dice: por lo cual también Dios los entregó. Los entregó. Miremos versículo 26. Por esto Dios los entregó. Estoy hablando precisamente de la tercera persona del plural. También en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sí? Muy importante. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 2, versículo 1? Cambio de lenguaje. Ahora Pablo se enfoca en la segunda persona del singular. Segunda persona del singular, ahora va a utilizar el pronombre personal, tú. Mira lo que dice ahí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Si ves, hay un cambio de lenguaje del apóstol Pablo allí, y esto es muy importante para que podamos entender lo que vamos a abordar. Y la tercera característica: Pablo está utilizando la diatriba. ¿Qué es eso de la diatriba? Bueno, la diatriba es una discusión con preguntas y respuestas en la que el escritor se imagina que está dialogando con su adversario que tiene presente ante sus ojos. Eso es la diatriba, y eso lo estamos viendo allí, en esos versículos, ¿no? Pablo utiliza la diatriba. Vuelvo y reitero, ¿qué es la diatriba? Una discusión con preguntas y respuestas en las cuales el escritor se está imaginando que tiene frente a frente a su contradictor. Eso es la diatriba, y eso es lo que vamos a ver allí en los versículos. Muy importante estas tres características, así vamos a entender mucho mejor este inicio del capítulo 2. Ahora, vayamos entonces ahora sí al capítulo 2, y en ese capítulo 2 nos vamos a concentrar en el versículo 1, pero vamos a encontrar en nuestro estudio de la palabra de Dios, es decir, del versículo 1 al versículo 4, vamos a encontrar 5 puntos. 5 puntos muy importantes. Esos puntos son los siguientes antes de ingresar a el estudio del versículo 1. El primer punto, ¿cuál es? No hay excusa ante Dios. El segundo punto, ¿cuál es? El peligro de juzgar a otros sin mirar el propio pecado. El tercer punto que vamos a analizar, ¿cuál es? Esa persona que juzga practica los mismos pecados del hombre natural. El cuarto punto: nadie se escapará del juicio de Dios. Ese juicio de Dios tiene dos características: verdad y justicia. Nadie se escapará del juicio de Dios. Y el quinto punto, el Evangelio llama al arrepentimiento. Así que rápidamente, no hay excusa ante Dios, el peligro de juzgar a otros sin mirar el propio pecado. El tercero, esa persona que juzga practica los mismos pecados del hombre natural. Nadie se escapará del juicio de Dios, y el Evangelio llama al arrepentimiento. Bueno, entonces, miremos ahora sí el versículo 1. Versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que empecemos. Lo primero que observamos allí es que no hay excusa ante Dios. Miremos lo siguiente. El apóstol Pablo en el capítulo 1 ha venido argumentando la ira de Dios. La ira de Dios que nosotros la vemos desarrollada en el versículo 18, ¿no? La ira de Dios está sobre aquellos que niegan a Dios, aún observando, viendo la revelación general, la revelación natural, niegan a Dios.
Pero ahora en este capítulo 2 hay un cambio de lenguaje, como lo advertimos al principio. Ahora ya no se está refiriendo al hombre natural, ya no. Se está refiriendo allí a los judíos, se está refiriendo allí a los religiosos, se está refiriendo allí a los moralistas. Por eso el cambio de lenguaje. Ya no es el hombre natural, ahora es al hombre que aparentemente ya conoce, ya tiene la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Las Sagradas Escrituras. Es decir, ese hombre religioso no solamente tiene revelación natural, revelación general, sino tiene también ahora la revelación especial. Tiene ahora la revelación especial. De modo que tampoco tiene excusa. ¿Sí ves? No hay excusa para el hombre que niega a Dios, el hombre natural, pero tampoco hay excusa para el judío, para el religioso. No hay excusa delante de Dios. Así que el apóstol Pablo se está dirigiendo allí a esos judíos religiosos que pensaban que porque tenían la revelación especial eran más que los demás. Se creían más que los demás. Miremos un poco precisamente cómo veían los judíos a los gentiles. Hechos, capítulo 10, versículos 26 al 28. Miremos cómo los judíos veían a los gentiles. Hechos, capítulo 10, versículos 26 al 28. Este pasaje nos habla de salvación y es la historia de Pedro y Cornelio. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El pasaje nos habla de salvación. Este pasaje nos está hablando de salvación, hay que tenerlo en cuenta. El pasaje de Hechos nos está hablando de salvación. Pero mira que dentro de ese diálogo que tienen Pedro y Cornelio, podemos nosotros analizar la forma como el judío trataba, en este caso al extranjero, al gentil. Decía básicamente lo siguiente, ¿no? Como nos lo dice, abominable era juntarse un judío con un extranjero, con un gentil. Era algo de rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué el judío se creía así? Porque tenía la revelación especial de Dios. Por eso se creía así. Se creía más que los demás. Y creía que ellos no iban a ser tocados en juicio con Dios. Así hicieran cosas terribles, pero por tener esa revelación especial no iban a ser tocados por Dios. Así que ahí estamos viendo precisamente cómo era el trato entre judíos y gentiles. Ahora, miremos lo siguiente. No hay excusa para el judío, no hay excusa para el religioso, no hay excusa para el hombre natural. Pero el religioso tiene unas características especiales que confunden. Mira el religioso esas características que tiene. El religioso por fuera es amigable. El religioso está dispuesto. Pero esa actitud amigable y dispuesta tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Ser alabado. Ahí está. ¿Se ve? Se muestra amigable el religioso y se muestra dispuesto con los demás, pero tiene un fin: ser alabado. No que la gloria sea para Dios, sino que a través de sus hechos, por medio de sus obras, esa persona sea alabada. Miremos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, 39 al 40. Lucas 11, 39 al 40, para poder ir a la palabra de Dios y analizar lo que he mencionado. Lucas 11, 39, 40. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Oh necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro?
Si ves, ¿qué estábamos explicando hace algunos momentos? Que el religioso se muestra amigable, se muestra atento. Y mira las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por fuera todo muy bien. Por fuera no hay problema, pero por dentro su corazón está completamente engañado, completamente enceguecido, un corazón duro, un corazón entenebrecido. Pueden conocer la ley. En este caso, para este tiempo, podríamos decir lo siguiente: pueden conocer las Sagradas Escrituras, pueden venir a la iglesia, pueden orar, pero son religiosos. Y al religioso el Señor le dice: no hay excusa, no hay excusa. Así que cuando miramos ese pasaje que hemos hecho referencia de Lucas 11 en su contexto, ¿qué vamos a ver en su contexto de ese pasaje de Lucas 11? Un fariseo invita a nuestro Señor Jesucristo a su casa a comer. Ese es el contexto, que lo invita a comer. Y entonces, ¿sabes qué? El fariseo se extraña de que Jesús no se bañara las manos antes de comer. Se extrañó. Dijo: ¿y cómo así? Pero, ¿sabes qué? Por eso ahí es cuando llegan las palabras de Jesús. Jesús lo confronta. Y Jesús le dice: bueno, tú puedes estar muy limpio por fuera, pero por dentro estás mal, estás mal. Si ves, Jesús confrontó con la palabra, y eso hace la palabra. La palabra nos confronta. La palabra eso hace a nuestras vidas. Confrontar nuestra religiosidad. Bueno, miremos ahora el segundo punto. Ya tenemos el primer punto, que lo encontramos en el versículo 1, pero en ese versículo 1 vamos a encontrar el siguiente punto: el peligro de juzgar a otros sin mirar el propio pecado. El peligro de juzgar a otros sin mirar el propio pecado. Y para ello nos vamos a apoyar en unos pasajes de Mateo, en el marco de el Sermón del Monte. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, muy importante aquí lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que si fuésemos a juzgar, tendríamos que hacerlo con herramientas bíblicas, no en nuestro propio conocimiento. La palabra nos dice que no debemos juzgar según las apariencias. Ahí hay un gran problema. Cuando nosotros juzgamos según las apariencias, siempre el ser humano tiende a ser muy rápido, a emitir juicios, a acusar rápidamente a otra persona. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Primero examinémonos, primero mirémonos antes de emitir un juicio a otra persona. Mira las palabras que utiliza allí nuestro Señor Jesucristo. Utiliza ahí la viga y la paja. La paja algo muy delgado, la viga algo muy grande. Y fíjate que cuando se refiere a la viga, se está refiriendo a uno mismo. Cuando se refiere a la paja del hermano, se está refiriendo a algo pequeño, ¿sí ves? Si ves la confrontación de la palabra de Dios, nuestro Señor dice: bueno, ¿y por qué no miras primero tu viga, algo grande, antes de mirar la paja que está en la otra persona? Es decir, primero examínate antes de emitir un juicio con alguna persona. La Biblia no nos está hablando de que no juzguemos, no está hablando de ello. Lo que está diciendo es la regulación. ¿Cuál es la regulación? Juzgad con justo juicio. Lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Dice: no juzgad según las apariencias, hacedlo con justo juicio. ¿Y qué quiere decir con justo juicio? Primero mirándome. Esta es la clave, porque no se trata de
no juzgar. Por ejemplo, las falsas doctrinas. Por ejemplo, la disciplina en la iglesia. ¿Debe tener esas herramientas? Por supuesto que sí. Entonces uno diría, no juzguemos. Entonces, no hay falsas doctrinas y no hay disciplina en la iglesia. Estaríamos cayendo en un error, porque la Biblia nos habla de disciplina y nos habla de falsas doctrinas. ¿Sí te das cuenta? Sí. Pero lo que nos manda la Biblia es que si vamos a desarrollar vamos a hablar, primero examinémonos. Primero miremos nuestro comportamiento. Primero analicemos cómo está nuestra vida. Así que esto nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miremos un momentico Juan 7:24. Juan 7:24. Y ahí está la claridad de lo que hemos hecho referencia. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí está. ¿Sí ves? La palabra de Dios. Y esto precisamente nos genera la armonía de Romanos, la armonía de Mateo. Claramente, Juan 7:24. Porque ¿sabes qué? Cuando tú lees Mateo 7:1-3 dice, no juzguéis. Y tú dices, no, yo no puedo juzgar, yo no puedo hacer nada. Pero recordemos, el contexto, cuando lo miramos, está haciendo referencia a aquel hipócrita, aquel que no se mira. Entonces, más bien, ese que no se mira, no juzgue, quédese callado. Ahí está, Mateo 7:1-3. Ahí está, ahí sí cuadra. Porque si uno dice, oiga, mire, dice no juzguéis, pero en Juan 7:24 me dice que entonces sí, ¿cómo es así? No entiendo. La Biblia se contradice, no. Lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, juzgad con justo juicio. ¿Sí? No según las apariencias. No, no hagas eso. Porque estás cometiendo un pecado. Estás cometiendo una falta. Bueno, sigamos avanzando. Pasemos ahora al tercer punto, ¿no? Ese tercer punto lo seguimos aún encontrando en ese versículo 1. Y es, esa persona que juzga practica los mismos pecados del hombre natural. Esa persona que juzga practica los mismos pecados del hombre natural. Y volvemos otra vez a Mateo. Nos seguimos apoyando en Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 21-22. Miremos lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Estas palabras las da nuestro Señor Jesucristo en el marco del Sermón del Monte. Mira lo que nos dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, en los mandamientos aparece no matarás. Ese es el sexto mandamiento. Muy importante tener presente los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos de la ley de Dios. La primera tabla son 4 y hacen referencia exclusivamente a Dios. La segunda tabla son los siguientes, es decir, 6 siguientes, y hacen referencia a nuestra relación con los demás. Aquí está hablando de la primera o la segunda tabla. La segunda tabla, muy bien. Está hablando de la segunda tabla, el sexto mandamiento, no matarás. Bueno, entonces, ¿qué podían decir los religiosos de la época? Los fariseos de la época. ¿Qué podían decir? Nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no somos asesinos. Nosotros no somos homicidas. Nosotros somos buenos. Si ves, es como el mismo discurso de hoy en día. ¿Tú crees que eres bueno? Sí, porque yo no he matado a nadie. No. Yo no he cometido homicidio contra nadie. ¿Sí ves? Es el mismo argumento. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo está yendo mucho más. Está avanzando. No se queda solamente en lo que dice Éxodo capítulo 20, que dice la ley, no matarás. Él dice que si se enoja esa persona contra el hermano, ya es
culpable. Ya ha cometido un pecado. Y en este caso, ¿qué es lo que podemos entender allí? Que cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando murmuramos, cuando le levantamos calumnia, estamos cometiendo homicidio contra el hermano. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí ves? Ellos, ¿qué podían decir? Mirando el pasaje del apóstol Pablo, podrían decir: nosotros no matamos a nadie, nosotros no somos asesinos. Pero ellos con su corazón sí estaban matando a las personas. ¿Sí ves? Esa es la actitud del religioso. Ellos dicen: yo no practico el homicidio, yo no lo practico, pero con su corazón sí. ¿Sí ves? Entonces, por eso es la exposición de que esa persona que juzga está practicando el mismo pecado de la persona natural, de aquel que dice: no hay Dios, veo la revelación natural, no creo en Dios, no me parece que Dios exista. Estaba, por situaciones providenciales de la vida, escuchando una conversación de dos personas que estaban hablando de Dios. Yo solamente estaba escuchando, y el uno le dice al otro: yo sí creo que hay un Dios. Y el otro le dice: sí, yo también creo. Entonces eso me llamó la atención. Yo dije: qué bueno, ¿qué irán a decir más? Pero yo no creo en lo que dice la Biblia. Yo dije: ah, caramba, eso es lo que dicen muchas personas. Yo no creo en lo que dice la Biblia. O sea, creen en Dios, pero a su manera. Creen en Dios a su manera. ¿Qué ocurrió? La otra persona se fue y me dejó el espacio. Me le acerqué. Y entonces le dije: tú crees en Dios, ¿no es cierto? O sea, tú crees que hay un Dios. ¿Por qué crees? ¿No es cierto? Tú ves las maravillas, la creación. Y me dijo: sí, yo creo en ese Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de creer en el Dios de la Biblia? Entonces dijo: es que todo lo que pasa, mire, la gente que toma el nombre de Dios, mata en nombre de Dios, se enriquece en nombre de Dios. Y claro, entendí que él estaba mirando los ejemplos que lamentablemente dan los religiosos. ¿Sí? Por eso él rechaza a Dios y no cree en el Dios de la Biblia, porque no lo conoce. No lo conoce. Pero ¿sabes qué? Esa charla es muy común esa charla. Creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es: es que esas personas que hablan de Dios, mire, se enriquecen, se aprovechan, matan, hacen una cosa, hacen lo otro. Pero eso hace el hombre. Y esa es la interpretación del hombre. Cuando vamos a la Biblia, ¿qué vamos a encontrar? Un Dios justo, lleno de amor, de misericordia, pero también a un Dios que no dejará sin castigo al culpable. Ese es Dios. Pero equilibrémoslo. Un Dios amoroso, misericordioso, pero que no dejará sin castigo al culpable. Bueno, sigamos mirando otro ejemplo. En la Biblia, por supuesto. Hablemos de la palabra de Dios, que es realmente lo que nos interesa. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Otro ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Bueno, volvemos una vez más a los 10 mandamientos. Mira, ¿por qué es tan importante tener presente los 10 mandamientos de la ley de Dios? Es que está hablando ahí de un mandamiento. Dice: no cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ¿sabes qué podían decir los religiosos? No, yo no he cometido adulterio. No tengo ese pecado. Esos son los gentiles, esos son los del mundo. Yo no tengo ese pecado. ¿Sabes qué dice Jesús? Jesús va mucho más, amplía el rango. Dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya pecó. Ahí es, ya pecó. Ya cometió ese pecado. Ya infringió el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Los fariseos, ¿qué pensaban? Que era el acto sexual como tal. Ahí ya pecado. Eso pensaban ellos, porque su corazón estaba entenebrecido, endurecido. Jesús les dice: así no es. No es solamente el acto sexual,
es también la codicia que hay en tu corazón. ¿Sí te das cuenta de lo que estamos hablando? De lo que dice este tercer punto. Esa persona que juzga practica los mismos pecados del hombre natural. Porque el hombre natural practica el adulterio. Pero el religioso diría, no, yo adúltero no soy. No, eso no. Eso era antes, cuando yo pertenecía al mundo. Pero cuando se mira con ojos de codicia, con ese deseo insaciable, ya adulteró en su corazón. Así que ahí están precisamente esos ejemplos. Pasemos ahora a Romanos capítulo 2, versículo 2. Ahora pasemos al versículo 2. Ya miramos el versículo 1. Miremos versículos 2 y 3. Leámoslo nuevamente. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El cuarto punto es el siguiente: nadie se escapará del juicio de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nadie se escapará del juicio de Dios. El juicio de Dios tiene dos características: es en verdad y es en justicia. Esas son las dos características del juicio de Dios: en verdad y en justicia. Muchas veces pensamos lo siguiente, que como nuestros pecados son pequeños, nuestro Señor los va a pasar por altos. Entonces una persona puede decir, mi pecado es pequeño porque mi mentira es pequeña. Mi mentira no tenía la intención de generar este problema. No tenía la intención de ofender a esta persona. No tenía, nunca lo hice con esa intención. Entonces, ¿qué piensa esa persona? Que Dios va a pasar por encima ese pecado, que va a pasar por encima esos pecados, y que el juicio, el día que le toque presentarse ante Dios, Dios le va a decir, no te preocupes, no había ningún problema, esa era una mentira pequeña, y aquí están los de las mentiras grandes, esos sí se van para el infierno. Tú que eres de mentira pequeña, no tienes inconveniente. Ese es el gran error del moralista, del religioso. Ese es el gran error. Pensar que por eso, tan pequeño, el Señor te va a condenar. Es que eso es muy pequeño, por eso no me va a condenar. Sí. La Biblia nos expresa claramente que si hay una infracción en un solo punto de la ley, no hay nada que hacer. Eres un transgresor completo, absolutamente de toda la ley. Así es. Y esto nos lleva a nosotros a meditar en esos pequeños pecados, pequeños, que son pequeños. ¿Como cuáles? Una mentirita pequeña. ¿Como cuáles? Hoy me voy a quedar a dormir el día del Señor, hoy voy a descansar. Son pecados aparentemente pequeños. Hoy voy a tener otra actividad, me voy al parque. ¿Sí? Son pequeños. Dices, eso no hay ningún problema porque yo dentro de 8 días regreso a la iglesia. Y piensas que el Señor va a pasar por alto porque el Señor sí conoce tu corazón y sabe realmente cuál es la intención. Uno empieza a decir, no, es que estoy muy cansado. Ha sido una semana muy agotadora y merezco hoy quedarme en casa, merezco tal cosa, merezco tal otra, pero el Señor sí conoce. ¿Sí ves? Esa es la reacción rápida. Estamos hablando de esto inmediatamente que viene a ti la excusa. Una mentira que viene a ti inmediatamente. Es que lo dije fue por esto, es que si no lo decía me iban a sacar del trabajo. ¿Sí ves? ¿Y cómo alimento a mi familia? ¿Sí ves? La excusa de la mentira. Si no decía eso, me iban a sacar del trabajo. Pero hay excusa. O sea, recuerda, Dios conoce tu corazón. Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, el apóstol Pablo está diciendo que es necesario que todos, absolutamente todos, nos vamos a presentar ante Dios. Absolutamente todos. Recuerda que eso también lo podemos advertir en Apocalipsis, ¿no es cierto? En Apocalipsis también vemos eso, que se presentan ante el trono de Dios. Y vemos aquí también al apóstol Pablo hablando de lo mismo, que está hablando de lo mismo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y nos dice, ¿con qué objetivo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ante Dios nos vamos a presentar. Y ya que tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestras excusas, qué bueno hacerlo. Porque todos, sin excepción, todos, toda la humanidad, sin excepción alguna, nos vamos a presentar. Es que yo soy más bueno. Es que porque soy pastor. Es que porque tal cosa. No. Todos, sin excepción, nos vamos a presentar ante Dios. Ese día llegará. Sigamos avanzando en nuestro estudio. Pasemos ahora al versículo 4 de Romanos 2:4. Dice la palabra de Dios: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es el punto número 5? El Evangelio llama al arrepentimiento. El Evangelio llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que vemos allí en este versículo? Primero vemos el llamado de atención que hace el apóstol Pablo para que esa persona deje de hacer sus obras y descanse en la obra de Cristo. Hay un llamado de atención del apóstol Pablo, porque dice, o menospreciáis. Un llamado de atención del apóstol Pablo, para que realmente descanse en Cristo. Porque el religioso hace obras, recuerda, pero para que él sea visto y aplaudido por los demás. Eso lo podemos observar claramente en Mateo capítulo 6. ¿No es cierto? Allí en Mateo capítulo 6 vemos cómo los religiosos les gustaba orar para que los vieran, les gustaba dar para que los vieran, les gustaba ayunar para que los vieran. ¿Sí ves? El religioso siempre está haciendo las cosas de Dios, pero para que los vean. Nunca con un corazón contrito y humillado. Entonces por eso Pablo dice, o menospreciáis. Y mira que es interesante las siguientes palabras que están acompañadas con riquezas. ¿Riquezas en qué? En benignidad. ¿Riquezas en qué? En paciencia y en longanimidad. Esas son las riquezas del Señor. Esa es la gran riqueza del Señor. Y esas tres cosas, ¿de qué nos hablan? De la gracia del Señor. De la gracia del Señor. ¿Sabes qué? Muchas personas dicen, hoy no es mi día. Hoy no es mi día para arrepentirme, pero yo sé que me tengo que arrepentir. No sé, la otra semana, no sé, estoy esperando unos añitos, no sé, estoy esperando que ya me salgan canas, no sé, estoy esperando algunas cosas, ¿no? Hoy no es mi día. Por eso, muchas personas dejan para última hora lo que pueden hacer inmediatamente. Es que el llamado al arrepentimiento. Observar cómo es la misericordia, porque en ese versículo 4 lo que estamos viendo es misericordia de Dios. Eso es lo que estamos viendo, misericordia de Dios, la oportunidad que tenemos de arrepentirnos. Y recuerda que todo lo hacemos es en vida. No podemos esperar el último momento, no podemos esperar que esté nuestro último aliento de vida para decir, sí Señor, yo creo en ti y yo creo que muchas cosas que hice o todas las cosas que hice estaban mal y estaban en contra de tu ley. No podemos estar esperando eso.
Así que el llamado que hace allí el apóstol Pablo es que al arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos eso? Entonces uno dice, caramba, sí, el llamado es arrepentimiento. Claro, cuando uno escucha que hay religiosos y que uno puede tener actitudes religiosas, uno dice, ay, Dios mío, ¿sí? El religioso que no se arrepiente no estará en el reino de los cielos. Una actitud religiosa, podemos ver por ejemplo el rey David, pero el rey David se arrepintió. Porque el rey David tuvo que ser, ¿qué? Exhortado por un profeta, porque él pensaba que con él no era el problema. ¿Sí ves? Entonces, tuvo una actitud religiosa. ¿Qué tuvo que hacer? Atender el llamado del profeta y decir, sí Señor, me he equivocado, estoy haciendo lo que no debo hacer. ¿Sí? Porque si el religioso no se arrepiente, no va al reino de los cielos. Hay que dejar atrás la vida religiosa. Solo debemos descansar en Cristo, en su gracia, en su misericordia, en su perdón. Miremos este punto de aplicación. Debemos nosotros analizar si estamos en el camino de la religiosidad. Debemos analizarlo. Atiende este llamado, si estás en el camino de la religiosidad. Porque estar en ese camino es un verdadero peligro. Es un gran peligro estar en el camino de la religiosidad. Porque los religiosos tendrán su parte en el lago de fuego. Los religiosos tendrán su parte en el lago de fuego. Solo Cristo es nuestro Salvador. Recuerda, no son nuestras obras, es la obra de Cristo. No es de darnos de moralistas, es estar limpios por dentro y por fuera. No es ser aceptado por el mundo, es que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Muy importante que tengas en cuenta esto. No son nuestras obras, es la obra de Cristo, la obra en la cruz, la salvación. No es darnos de moralistas, porque tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. No es ser aceptados por el mundo, es que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Debemos recordar que nadie escapará del juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Y esto me permite también decir lo siguiente. En estos últimos días, donde pude compartir con varias personas, podía observar cómo una persona se me acercaba y me decía, Dios te bendiga. Pero cómo el compartir con esa persona me daba cuenta que sus actitudes eran todas religiosas, hablando mal de las personas, hablando mal de su propia familia, hablando mal de los vecinos. Y yo decía, y me dice que Dios te bendiga y ojalá que nos vaya bien, que tengas un buen viaje, que tengas tal cosa, que tengas lo otra. Y yo decía, ¿cómo esta persona no se da cuenta que está caminando por la religiosidad? Una persona, voy con ella, me dice, Dios te bendiga, voy en un carro con ella y después llega y para el vehículo y entonces llega y dice, abre la ventana y dice, por favor hágame el 245. Y yo digo, bueno, le está pidiendo a Dios que pueda ganar el chance. Esto está terrible, la religiosidad en la que estamos. Pero ¿sabes qué? Yo que decía, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, porque es el único que lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Dios es el único que puede cambiar los corazones. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Absolutamente a nadie. Pero, ¿sabes qué? Cuando se expone la palabra nos advierte a cada uno de nosotros para que podamos analizar si estamos caminando por la religiosidad. Y que la palabra también nos recuerde de que nadie escapará
del juicio de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.